hasta ahora. Muy bien, iglesia, estamos tratando pues un tema que iniciamos el domingo anterior, que hemos titulado Caminando en su promesa. El Señor nos daba una palabra el día 31 de diciembre y nos confirmaba que este año era el año para volver a creer. Nos hacía ver que pues había personas que se achantaban porque pasaban por momentos difíciles y pensaban que Dios les había dejado, pensaban que ya todas las promesas que Dios había hecho para sus vidas ya no iban a ser posibles. Pero lo que queremos hacer ver, o lo que el Señor hace ver a través de su palabra, es que Él siempre ha estado con nosotros. ¿Quién de nosotros no ha pasado por algún momento angustiante, algún momento duro, algún problema familiar, económico, de salud, etcétera? Todos pasamos por momentos complicados porque la vida de por sí trae eso. ¿Para qué? Para formarnos. Dios nos permite eso para seguir adelante, para que nuestro corazón siempre esté con Él. Para momentos donde muchas personas se sienten muy frustradas porque quisieron sacar algún proyecto, aún su familia adelante, su empresa adelante, y se vieron con el golpe que no fue lo que ellos propiamente querían. Entonces todo eso logra frustrar a una persona, todo eso logra dañar a una vida. Pero Dios va a utilizar todo ese tipo de fracasos, todo ese tipo de cosas que a veces nos dañaron, para hacernos personas mucho más maduras y, creo yo, mucho más entregadas a Él. Amén. Definitivamente la Biblia, cuando dice que maldito el hombre que confía en el hombre, no lo dice porque seamos malos, sino porque ninguna persona va a poder llenar nuestro corazón, nuestra vida, y va a estar siempre con nosotros como lo está Dios. Ninguna. Amén. Así que nuestra dependencia absoluta tiene que estar en Dios, porque la gente decepciona. En algún momento los hijos decepcionan a los padres decepcionaremos a nuestros hijos, nuestros amigos nos decepcionarán y nosotros también a ellos. ¿Por qué? Porque nadie puede amarnos y nadie puede estar con nosotros como Dios lo está, como Dios nos ama. Entonces hay una palabra que queremos invitarles a leer, que está en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13 y 15. Dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces tenemos que pues aprender, y algo que el Señor todo el tiempo nos está diciendo y recordando, es que como seres humanos se nos olvida constantemente que nosotros caminamos por fe, que caminamos en una promesa de Él. Realmente nosotros somos salvos no porque lo merezcamos, somos salvos no porque nuestra vida haga mérito para eso, somos salvos porque creemos en que el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba pagando como siervo, pero cuando resucita, entonces nos libera a nosotros como rey. Eso es lo que hace el Señor, y en esa promesa nosotros debemos caminar continuamente. Amén. Hay un primer punto, quiero que volvamos a ver por favor el verso 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces algo muy importante, y es que a nosotros nadie más nos redime, ni nuestras obras, ni nuestros actos, ni las personas, ni la religión, ni absolutamente nada, sino que el que a nosotros nos redime es el Señor Jesucristo, pero por algo. Dice ahí: hecho por nosotros maldición. Así que algo que tenemos que entender, porque a veces se nos olvida y tenemos que recordarlo todo el tiempo a las personas que no lo sepan, tenemos que decir que Cristo vino aquí a la tierra para hacerse literalmente maldición por nosotros. Amén. Y hay un paréntesis ahí que hace el domingo anterior pues lo explicamos, pero rápidamente lo vamos a recordar. Dice: porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces había algo en la ley que decía que cualquier persona que fuera colgada en un madero ya era una persona maldita. Y dice que el Señor Jesucristo se hizo maldito, ¿pero por quién? Por nosotros. Y dice que Él por eso escogió la muerte de cruz, para llevar ahí todo tipo de maldiciones. Entonces nuestro primer punto ahí es que no tenemos por qué cargar ningún tipo de maldición. Cuando nosotros recibimos a Cristo,
uno de los beneficios que tenemos, el máximo por supuesto será que si el día de hoy partiéramos con el Señor, nosotros estaríamos escritos en el libro de la vida. Amén. Algo que tenemos que garantizar como seres humanos y como cristianos es no solamente ir a la iglesia para que Dios me bendiga, no solamente ir a la iglesia para que Dios me ayude la semana que viene, no solamente voy el domingo a la iglesia para que el trabajo que tengo esta semana se multiplique, las ventas crezcan, etcétera, sino que vamos a la iglesia a sabiendas que si hoy partiéramos con el Señor en el transcurso de la semana, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y yo pasaría una eternidad con Jesús. Ese es el propósito de todo esto, iglesias, transmisiones, predicaciones, porque realmente pues cada uno de nosotros tiene sus planes, pero Dios ya tuvo un plan con nosotros y fue el plan de que cuando usted y yo partamos podamos estar en ese reino de los cielos. Ese es el plan de Dios. Ahora, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, no solamente en nuestro nombre es anotado en el libro de la vida, es lo principal, pero no lo único. Y el Señor dice que ven otras cosas porque Él sabe que el ser humano sufre con una cantidad de cosas que lo va a querer subyugar, limitar, robar, destruir. Y la voluntad de Dios para nosotros definitivamente no ha sido y nunca será esa. Entonces Gálatas nos explica que cuando el Señor vino y se hizo maldición por nosotros, era para sacarnos, redimirnos de esa maldición. Una persona cristiana, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor de nuestra vida y de nuestro corazón, ya no tenemos por qué cargar ningún tipo de maldición. Amén. Así es. Es que cuando aceptamos a Jesús y está en la iglesia, y a veces uno dice, me toca, a diferencia de todas las otras personas que no conocen a Cristo, privarme de unas cosas. Claro, pero es que ese privarse nos da derecho a otras. Y a otras que realmente son eternas, no terrenales. Sí. La gente que no acepta a Cristo es por querer, muchos de ellos, es porque quieren seguir deleitándose, entre comillas, en la vida de mundo. Pero esa vida de mundo, pues, ¿qué será? Muchos placeres y no sé si algún tipo de privilegio, la verdad no lo creo. Pero algunos placeres. Placeres que luego van a traer a nuestras vidas, ¿qué? Desastres, heridas, maldiciones, enfermedades, etc. Entonces eso realmente no es para nada llamativo. Pero aún así uno sufre con muchas cosas de mundo hasta que el Señor Jesucristo quita el velo de nuestros ojos y nos hace ver que todas esas cosas nos va a llevar a nosotros a que en esta tierra tengamos problemas, heridas, daños y en el siglo venidero una condenación eterna. Pero cuando nosotros decidimos coger nuestra cruz todos los días y entre comillas sacrificar esas cosas y decirle al Señor, ay, no podré, no sé, con lo que cada persona luche, pero el Señor me dirá, pero es que tienes unos beneficios que no puede conquistar nadie más. Y es que cuando tú entregas mi vida, tu vida a mí, yo inmediatamente te quito a ti todas las maldiciones. Hay personas que luchan, por ejemplo, con ser sanas. Hay personas que luchan con ser libres. Hay personas que luchan con poder dormir todas las noches en paz. Pero no se puede, ¿por qué? Porque hay maldiciones que pesan sobre su vida. Y a veces se consulta una cantidad de cosas, ¿cierto? Para mirar cómo hago para salir de ahí. Pero la solución está en Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el único camino que nosotros tenemos para asegurar que una maldición realmente en mi vida se rompa, pues es aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Ahora, hablamos para gente que está en la iglesia y dice, no, pero es que a mí siempre me dijeron una cantidad de cosas, no sirvo, eres una persona que no va a llegar a nada. ¿Y cuándo viene una maldición? Cuando efectivamente viene una palabra de una persona de autoridad que profiere sobre nosotros. Sí. Por ejemplo, los padres tenemos una autoridad sobre nuestros hijos. Y el cuidado que debemos tener a la hora de hablar es porque en cualquier momento podemos maldecir a nuestros hijos con alguna palabra. A veces nosotros decimos, no, pero no dijimos más de lo que, ni más ni menos de lo que se necesitaba. Pero a nuestros hijos eso sí le causó una maldición. O viceversa, ¿no? A nosotros los padres también nos pueden haber maldecido. Entonces uno dice, es que de ahí no puedo levantar, de ahí no puedo crecer. Y siempre va a estar sujeto allá. O alguien me hizo algo y no he podido salir de ahí. Entonces a eso le decimos que ya uno quedó atado, como ligado ahí, como con una maldición ahí que nos deja salir adelante. Pero lo que Jesús nos dice hoy es que toda maldición Él la llevó y que nosotros, sus hijos y las personas cristianas, no tenemos por qué llevar ningún tipo de maldición. Amén. Los cristianos no podemos estar sujetos a ese dolor de cabeza, que tal me maldigan, que tal alguien me diga algo y me maldiga, que tal alguien me haga algo y me maldiga, porque entonces
inmediatamente invalidaríamos la palabra de Dios aquí, que dice que no, ya Él se hizo maldición por nosotros, yendo a un madero. Ese sacrificio fue por una única vez y para siempre, pero usted y yo tenemos el derecho de ir a Cristo a decirle: Señor, necesitamos que tú rompas cualquier tipo de maldición que haya en nuestra vida. Eso se rompe, pero es necesario que usted y yo entendamos que ya no cargamos eso. Sí, amén. Ya no más temor con la maldición, ya no más temor porque no va a poder salir adelante, porque como si hace tantos años me dijeron, no. Nuestra vida se parte, nuestra vida inicia cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén, así es. Él dice, ¿no? Cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo importante. Tú hablas de algún punto clave. Muchas personas dicen: no, es que mi ancestro, mi papá, mi abuelo murieron de cáncer, murieron de tal cosa, tuvieron tal enfermedad y entonces yo también, y toda esa herencia y todo. Pero si nosotros le creemos al Señor, toda esa maldición se tiene que romper. Obviamente todos vamos a morir de algo, pero no tiene que ser igual. No tiene que ser lo que ellos vivieron, yo lo tendría que vivir. Porque si había maldición, pues todo eso se tiene que romper. Sí, así es. Yo tengo que ser completamente libre y por eso no le podemos tener temor. Hay personas que no pueden nombrar ni siquiera la enfermedad porque no, o sea, es una enfermedad que el Señor Jesús llevó en la cruz. Él dice que Él llevó esos azotes y por sus llagas dice que somos curados, porque eso que le hizo esa látigo romano destruyó la enfermedad y Él la llevó ahí, la destruyó en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Nosotros estamos en un cuerpo mortal que se afecta, que se desgasta, que se daña y que obviamente algún día vamos a morir de algo, pero morimos lo que siempre tenemos que decir es: muero en la ley de Dios, muero en los términos de Él. Mi vida será tocada, mi cuerpo es tocado porque el Señor lo toque y Él permita las cosas. Y si nos permite algo, pues lo que tenemos es que orar y decirle: bueno, ¿por qué me permites esto? ¿Por qué yo paso por esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he permitido yo para que esto venga? Y Él perfectamente nos dice: no, hijo, los tiempos son míos. O reprende y anula porque no es para ti. O sea, muchas cosas que hay que entender, pero a veces no entendemos eso y nos dejamos. O sea, el diablo manipula, estando nosotros ya libres, manipula y quiere meter a sí mismo con cualquier maldición, con cualquier atadura que pueda venir, cualquier cosa que pueda estar. No estamos bajo ese yugo porque el Señor Jesucristo ya nos hizo libres. Él la hizo toda la obra, la hizo lo que tú hiciste una vez para siempre. Usted verá si coge. Como tú nos dices, el que no es con Él y el que no coge con Él, pues desparrama. Y pues nosotros vemos y desperdiciamos la libertad que Él nos dio. Porque Él ya nos dio libertad, ya nos dio sanidad, nos dio liberación y es gratis, ¿no? Que hay personas que dicen: no, pero pues, no, eso no tiene precio, lo hizo, es invaluable, lo hizo todo en la cruz, o sea, es gratis. Solamente está en que usted lo crea. Entonces ahí está el problema, ¿no? Que es donde cuesta creer. Que ya libres de maldiciones, de ruinas. Dicen, ¿se acuerdan de la corona de espinas, no? A él le pusieron espinos en la cabeza. Y cuando a Adán le cayó pues el castigo por la rebelión que tuvo, el Señor le dice que espinos y cardos te producirán la tierra. Y cuando el Señor Jesús permitió esa corona de espinas, era para poder llevar toda la ruina, escasez, miseria, pobreza, deuda y similares en la cruz para ser destruidas. Los libertores. Los hizo libre de todo. Él dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que la angustia, el desespero no puede estar porque Él ya llevó todo el castigo de nuestra paz. O sea, ya hizo todo para que nosotros tengamos paz. Entonces muchas cosas que si uno no logra entenderlas, pues no las puede disfrutar. Sí, así es. Porque el tema de maldiciones, ¿de dónde uno se maldijo?
¿De dónde uno trae eso? ¿Por qué hablamos de maldiciones? Porque Dios no creó al ser humano para maldecirlo. Entonces es preocupante que a veces muchas personas creen más en la maldición que en la palabra de Dios. Creen más en el poder que puede tener una maldición que en el poder que puede tener esta palabra que nos dice que ya el Señor se hizo maldición por nosotros. Entonces, cuando nosotros nos movemos en ese mundo espiritual, nosotros somos los que damos en últimas qué va a pasar. Nosotros definimos eso. Lo que dijimos al comienzo, en el libro de Deuteronomio, lo que el Señor le dice al pueblo es: hoy yo coloco delante de ti dos caminos. El camino de la bendición si me obedeces, o el camino de la maldición si no quieres ser bendecido. Pero eso lo decidimos nosotros. El Señor dice que Él constantemente nos está llamando para quitar de nosotros esas cosas que nos constituyen maldición. Entonces Dios crea al hombre y lo hace para ser bendecido. Imagínense, Dios lo coloca en un huerto donde nada le falta, donde está todo, pastor. Pero le recomienda algo y le dice: de todo fruto del huerto podéis comer, menos de este. Y el ser humano, todos nosotros, parece ser que lo prohibido es lo más apetecido, dicen por ahí. Sí, ¿no? Porque parece ser que lo que más a uno le prohíben es lo que más llama la atención para uno hacer. Entonces el Señor nos dice: ya no tienes por qué llevar ningún tipo de maldición. ¿Y qué hacemos nosotros? No, pero yo sí no creo porque mi papá murió de esto, hemos perdido nuestro dinero, no hay herencias, la enfermedad es muy dura y somos nosotros los que atraemos la maldición. Es que ni siquiera el diablo se tiene por qué preocupar por maldecirnos a nosotros, porque sabe que nosotros mismos vamos a hacer este trabajo. Entonces una recomendación es: no dejemos sin trabajo al diablo, esa es la labor de él. Nosotros le estamos quitando el trabajo, sí. Lo estamos dejando desempleado. No, nosotros creemos. Entonces Adán y Eva pecan e inmediatamente vienen una serie de maldiciones, no porque Dios lo haya hecho, porque es que ese es un error nuestro, pensar que Dios nos maldice. Dios a nosotros no nos trae para maldición. El problema es que cuando nosotros, al igual que el libro de Deuteronomio lo dice, escogemos ese camino. Adán y Eva escogieron ese camino. Sí. El Señor ahí en el huerto, aunque no lo dijo ni lo manifestó, pero les dijo: ustedes tienen la posibilidad de vivir siempre en bendición con todo lo que yo les he dado, pero no se les ocurra comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento, porque no está bien. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Se fueron para allá. ¿Qué hace eso? Cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, en contra de su palabra, cuando nosotros hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice, pues generamos una maldición. Sí, no solamente el pecado, ¿no? Porque el pecado en sí acarrea maldición. Hay gente que dice: no, pero pues yo peco, pero yo con Dios. Es que, amados, el pecado de por sí trae una maldición. Ese es el problema. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que alejarnos del pecado, porque Él no quiere que nosotros seamos, ¿qué? Malditos. Entonces viene una serie de maldiciones como cuáles, como la maldición financiera, porque ellos tenían todo, como la maldición para la mujer en los dolores de parto, como para la tierra, porque el Señor dice: por lo que ustedes han hecho, pues maldita sea la tierra por su causa. Y llegaron una serie de maldiciones que el ser humano ahora encontramos, eso no ha pasado. Sí. Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, se cumple la palabra que dice que así como por un hombre entró el pecado, ¿por quién? Por Adán. Por un hombre entró la gracia, entró la bendición, se rompió la maldición. ¿Por quién? Por Jesús. Y aquí se cumple lo que Él dice: yo ya llevé toda maldición. Así que, hermanos y hermanas en la fe, queremos pues recordar, porque sabemos que esto el Señor nos lo dice constantemente, que nosotros no tenemos por qué llevar ningún tipo de maldición. No engrandezca su problema, por favor, no le dé pauta que la maldición lo alcance, porque es que la maldición tampoco viene sin causa, ¿no? La Biblia dice que esa maldición, si en algún momento hay alguna maldición, eso no viene sin causa. Sí. Una maldición viene cuando nosotros reiteramos, vamos en contra al propósito divino, vamos en contra al mandamiento divino. Ahora, conocí el caso de una muchacha que se convierte alrededor de los 22 o 23 años a Cristo, acepta al Señor Jesucristo en su corazón, y cuando ella comienza a ir a la iglesia, había unas manifestaciones demoníacas horribles en ella. El pastor de su iglesia le ministra liberación, ese demonio sale, nuevamente ella vuelve a la iglesia a los 8 días y de la misma forma ocurre el mismo incidente. Y cuando está ministrando liberación, el demonio habla y dice que la va a dejar mientras oran,
pero que la va a esperar afuera. Entonces sabemos que el diablo es mentiroso y nosotros siempre decimos es mentira, pero cuando ella sale nuevamente ve que efectivamente eso viene. Entonces ya estamos hablando ahí de algún tipo de ¿qué? De maldición. El pastor de esa iglesia, muy sabio, le pide al Señor que le dé una palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un don que el Espíritu Santo da para que se pueda ver las cosas que están escondidas, guardadas a nuestros ojos. Y el Señor le muestra a ese pastor que esta muchacha fue abusada a muy temprana edad, casi que de bebé. Vuelve a ser abusada a los 5 años, vuelve a ser abusada a los 7 y vuelve a ser abusada a los 12 años. Eso trajo y pegó maldiciones a su vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros practicamos muchísimas cosas a tales edades? Y a veces nosotros decimos, ¿pero por qué? Obviamente tenemos que primero aceptar a Jesús. Luego renunciar a nuestras maldiciones conforme a lo que dice esta palabra. Señor, ya te recibí en mi corazón, no tengo por qué cargar ninguna maldición. Yo te pido que me perdones por lo que hice o por lo que me hicieron. Que tu sangre me lave y me limpie. ¿Y cuál fue la cuestión con esta muchacha? Pues que el pastor ya pudo decir, ir al momento donde ella fue abusada y comenzar a orar, digámoslo así, violación por violación, para que toda esa maldición, ese castigo que ella tenía que llevar, porque unas personas dañaron su vida, tuviera que ser quitada. Esto es muy tenaz, iglesia, porque es que a veces nosotros nos dedicamos a unos temas muy generales, pero tenemos que ir a otros particulares. Y es que en nuestra tierra nosotros tenemos que ir no solamente para que se acabe la corrupción, no solamente para que se acabe, qué sé yo, pastor, la idolatría, sino también la violación, también el aborto y todo este tipo de cosas que maldicen nuestra tierra. Como cristianos no podemos ser como tan tenaces, pienso yo, de llegar y decir que hay unas cosas que son malas, pero otras que podemos soportar. No, los cristianos estamos no para ser parciales, estamos para ser imparciales. Y tenemos que decirle al Señor que hay cosas que Él considera como pecado y para nosotros también tiene que ser un pecado. Practicamos muchas cosas, nosotros sí, claro, pero ahora Dios nos da el privilegio de poder decir, hay cosas que no se deben practicar. ¿Por qué? Porque maldicen las vidas. Sí. Esa es la predicación de este evangelio, llamar a la gente a reconocer a Jesús en el corazón, decir que el Señor puede librarnos a nosotros de maldiciones, nosotros por supuesto aceptar esa gracia y no darle más campo ni pauta a que la maldición nos persiga. Si hay personas en ese tipo de cosas esta mañana, pues la invitación es a decirle, Señor, no, yo reconozco que ya no tengo por qué llevar las maldiciones porque yo te sirvo, porque yo te obedezco, porque yo te amo, porque tú eres mi Dios y porque tú ya hace ya más de 2000 años en una cruz pagaste ese precio por mí. Y lo que tú estás diciendo, pues obviamente es muy importante. No vamos a entrar aún en el segundo punto, pero hace parte de ese segundo punto. Y es que ya hubo una obra expiatoria, ya la hubo. Ahora tenemos es que aprenderla y decir, no, ya no tengo por qué cargar eso porque Jesús, ya, Él no fue así. Y Él me enseña que nosotros tenemos es que parecernos a Él, ser nuevas criaturas. Entonces, esta mañana para todas las personas que nos escuchan, esto de la pandemia mueve mucho, pastora, porque la gente espiritualmente ha bajado muchísimo. Yo he hablado con muchas personas que dicen, no, las transmisiones son chéveres, pero no hay como estar en la iglesia. Y definitivamente uno dice, no, pues claro, el Espíritu Santo vino cuando estaban los dos unánimes juntos en el aposento alto, no vino uno por uno. Vino cuando estaban con unas características, unánimes, juntos. Entonces no deje su iglesia. En su iglesia es donde Dios le va a ayudar a muchas cosas. Ahí están sus pastores, sus líderes, ¿cierto? Que les van a poder guiar en alguna cosa que usted no pueda, en alguna decisión que le quede dura de tomar. A orar por ustedes en algo que ustedes de pronto digan, no, yo no creo en eso. Pues para eso Dios puso las autoridades, por esa razón. No para gobernar, sino para servir. Entonces, no deje su iglesia. Estos tiempos aprovechenlo para decir tenaces, sino cuánto tengo que orar yo para que la iglesia siga, cuánto tengo que orar yo para que este evangelio se siga extendiendo, cuánto debo pedirle yo a Dios para que la obra de Dios nunca cese en la tierra. Porque sin eso, pastora, no tendríamos nosotros ninguna salida ni ninguna salvación. Sí. Quizás trabajar, estudiar, pero no habría nada más. Pero nosotros nos proyectamos a hacer las cosas aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía no es esta, no es humana. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén, así es. Y tú vas en un punto muy importante, y es que hay que ser muy puntual con las cosas, ¿no?
hay que ser específico, hay que examinarse y decir, si estoy viviendo bajo maldición, pues tengo que encontrar la raíz de eso y tengo que quitarlo. No sé, eso se parece a como cuando uno limpia la casa, ¿no? Entonces, si muchas personas, pues, cuando hacen el aseo, sacan todo y vuelven y entran todo, ¿cierto? Y así sienten la certeza y la tranquilidad de que todo quedó limpio, sí. ¿sí? Pero cuando lo hacen así como por encimita, ¿cómo se sienten? No, o sea, tengo que corra esa silla, que eso, Jim movió acá, sí levantó acá, sí sacó todo eso de acá, y es cierto. Y así tal cual, hay cosas, momentos que son dolorosos, o cosas que pueden ser muy tristes. Hay cosas que de pronto uno no quiere recordar. O sea, no es que se le hayan olvidado, es que no quiere recordarlas por lo que pueden generar en la sensación. Pero hay que ir a hacer eso y sacarlo. Y ser muy específico y decirle al Señor, mira, cuando pasó esto, cuando sentí esto, cuando hicieron esto, cuando hice esto, pude haber traído maldición en mi vida, pues pude haber dañado el plan real que tenía el Señor, y pues quiero que lo quites, y a pesar de lo que yo pueda sentir que sea como doloroso, frustrante, duro, pues igual quitarlo, porque no queda limpio de verdad. No queda limpio de verdad. Uno sabe cuando solamente se lava la cara y también sabe cuando se baña el cuerpo. Sí, así no es igual. Hablábamos en diciembre que es increíble, pero por alguna extraña razón en diciembre donde la gente como que se dedica a mirar qué cosas no sirven en la casa y que siempre se encontrará algo que no sirva. Sí. Y uno dirá, el año pasado yo saqué todo, así que este año no encontraré basura. Mentiras. No, si uno va a la minucia, encontrará que hay cosas que no sirven, cosas que no me pongo, cosas que no necesitan estar ahí, y siempre habrá basura que sacar. Y así es nuestra vida, pastora, lo que tú dices es completamente cierto. Nuestra vida siempre tiene que estar sacando, porque por más que nosotros tratemos de vivir una vida consagrada, estamos en un cuerpo de carne y ese cuerpo siempre va a intentar alar el espíritu. ¿Qué nos toca? Pues decirle al Señor, mira, hay gente que ora muy rápidamente, dice, Señor, tú lo conoces todo, sáname todo, libérame de todo, límpiame de todo, cúbreme de todo, amén. Sí. Pero Dios en algún momento dirá, eso está hecho, pero hay algo a lo que darle un poquito más de importancia, un poquito más de oración. Acuérdese que el Señor en alguna oportunidad dijo, había un género que no solamente iba a salir diciéndole, Señor, tú lo conoces todo, sácalo, sino que dijo, ese género solamente sale con oración y ayuno. Y nos enseña algo. Tenemos esas armas espirituales de las cuales hablamos el día jueves, que a veces las tenemos por allá empolvadas y que tenemos que sacarlas en este tiempo. Miren, mi iglesia amada, si en este momento nosotros no utilizamos todas las armas que Dios nos ha dado, si no trabajamos en decirle al Señor, yo necesito ser libre, ese es un tiempo que puede acabar el cristianismo de muchos, sí, la fe de muchos, el amor de muchos. Y no podemos permitir eso, sino que obviamente, claro, no me alejo, pastora, de que los momentos son algo angustiantes en muchas cosas, y que uno desearía que todo fuera perfecto, pero perfección no hay. Entonces uno se sentirá defraudado de personas, de situaciones, se sentirá defraudado de muchas cosas, pero ¿qué nos toca, iglesia? Pues que el Señor nos enseña, ¿no? Listo, te puedes caer, pero la idea no es quedarte ahí. La idea es que tú te levantas, la idea es que tú oras, la idea es que tú vienes a Dios, la idea es que tú te descargas con Dios. La idea es que vamos a Dios y le decimos, Señor, estoy cargado, estoy pesado de lo que estoy llevando, yo te entrego esto porque esto me está dañando y no voy a llevar una maldición de ruina, no quiero llevar una maldición de enfermedad, no quiero llevar una maldición de odio o de desprecio, no la quiero llevar. Porque tú dices que así como tú nos perdonas a nosotros, nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en la vida todo el tiempo. Señor, aquí estamos. No quiero llevar ninguna maldición porque tú ya la llevaste. Mi propia mente, mi propio yo y el mismo infierno nos va a decir, no es cierto, tú llevas esa maldición, tú la llevas. Pero nosotros no creemos en nuestro propio raciocinio. Nosotros creemos a lo que la palabra de Dios dice, y si la palabra de Dios dice que Él se hizo maldición por nosotros, nosotros lo creemos. Y tenemos la argumentación, ese paréntesis que se abre ahí, que si nos queda en algún momento
el beneficio de la duda, podemos decirle: el Señor Jesucristo fue colgado en un madero. Y ese madero representó la maldición que yo tenía que llevar. Así que no tengo por qué llevarla. Más justificación no se puede dar, iglesia. No hay más. Entonces, cada que el diablo viene a recordarte a ti una maldición, recuérdale lo que el Señor Jesucristo hizo en aquel madero. Ya se hizo maldición por nosotros. Amén. En segundo lugar, vamos al verso, por favor, número 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, número 2, por fe nos constituimos herederos de las promesas. Por fe nos constituimos herederos de promesas. Algo que dice aquí es que nosotros tenemos que alcanzar una promesa que viene ¿de quién? Del Espíritu. Y dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance ¿a quién? A los gentiles. Entonces, el 31 de diciembre el Señor nos regalaba una palabra donde nos llevaba a ver cómo Él, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo que iba a bendecir a Abraham. Pero también nos detuvimos en varios detalles de la vida de Abraham, y es que ya era un hombre de 75 años cuando Dios lo llama, que era un hombre que no conocía para nada de Dios, que practicaba una serie de cosas que a Dios le desagradaban, pero que Dios encontró en él una persona con un corazón moldeable, con una vida moldeable, y que podía llegar a ser la persona que Dios deseaba que fuera. Muchos de nosotros esperaríamos que el Señor, con un chasquear de dedos, cambiara nuestra vida y nos convirtiera como personas como lo fue Abraham, pero no es así. Dios no hace eso de esa manera, porque Dios no quiere que nosotros nos subordinemos a Él. Dios lo que quiere es que nosotros le amemos y por ese amor le obedezcamos y por ese amor le crezcamos y por ese amor le sigamos. Dios quiere seres humanos que realmente le amemos. Entonces, lo que hablamos de Abraham fue que el Señor le hace una promesa. Y la promesa para él es ¿cuál? La máxima promesa para él es ¿cuál? Que él va a tener un hijo y que él va a ser padre de multitudes. Y Abraham pues obviamente le dice en algún momento: Señor, tú me has prometido esto durante varios tiempo, sin embargo veo que la persona que me va a heredar va a ser es un sirviente, es un esclavo. Y el Señor le dice: de ninguna manera un esclavo será tu sucesor, sino será un hijo tuyo. Entonces ahí hablamos de una diferenciación que tenemos que hacer, y es las personas que quieren ser bendecidas o quieren promesa de bendición, o quieren que su testamento lo dejen, pero que son esclavas. Un esclavo por lo general, lastimosamente, no tendrá una bendición total. La bendición viene sobre hijos. Y para nosotros constituirnos como hijos de Dios, aquí hablamos con personas que dicen: no necesito tanto, Dios me conoce, y a mí me gusta de vez en cuando ir a la iglesia, me gusta de vez en cuando leer la Biblia, me gusta de vez en cuando escuchar algo de Dios. Dios no solamente quiere simpatizantes, no, porque mucho simpatizante, cuando Él estuvo en la tierra, luego lo estaba apedreando, luego estaba diciéndole: crucifícale. Entonces no, Dios quiere hijos que podamos tomar de sus promesas, hijos que podamos tener su herencia. A Abraham le costó pues un tiempo, porque el Señor tenía que trabajar mucho en su corazón. A veces uno se pone a mirar muchas cosas y habría muchísimo que decir. Por lo que sí podemos ver es algo, que Abraham todo el tiempo le creyó a Dios, aún sin ver lo que Dios le prometió. Algo que tenemos que aprender nosotros aquí es que por fe nos constituimos nosotros, por fe. Porque algunos de nosotros diremos: pero ya han pasado tanto tiempo desde que yo entregué mi vida a Cristo, ya ha pasado tanto tiempo desde que yo decidí consagrarme. Habrán personas que están luchando y están diciendo: pero es que pues es chévere vivir con Dios, pero todo lo que me ofrece el mundo. Pero es únicamente por fe que nosotros vamos a alcanzar todas las promesas. A veces decimos: va a ser nuestro trabajo, va a ser nuestro esfuerzo y demás, pero no es eso. Por todo el esfuerzo que hiciera Abraham, nunca podría ser que su esposa quedara embarazada, porque ella era estéril. Entonces, por más que él hiciera, por más que se moviera, invirtiera, nunca podría hacer tal cosa. Y a Dios le gusta esas cosas imposibles para nosotros.
Y le dice a Abraham, no te preocupes porque yo te daré un hijo y tu descendencia será tan grande como las estrellas de los cielos que no la podrás contar. Pero no tenía nada, iglesia. Entonces Dios a nosotros nos da promesas y en nosotros está creerlas o no. Pero a todos nos dice algo. Hoy día, muchos años después, nosotros vemos en la Biblia que efectivamente Dios cumplió la promesa con Abraham. Que seguimos viendo al pueblo judío, que Israel fue nacido en el año 1948 y que Dios le cumple la promesa a Abraham por los tiempos, por los siglos, y que la va a seguir cumpliendo. Como ya vemos nosotros que Dios le ha cumplido a Abraham, pues nos corresponde a nosotros creer que Dios también nos va a cumplir a nosotros. Pero no desmayes, no desistas. Hay jóvenes orando por unas buenas familias. Yo quiero tener la mejor esposa, el mejor esposo, la mejor familia, pero tienes que esperar el cumplimiento de la promesa. No te afanes, porque si no vas a dañar la promesa que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque no le creíste a Él. Sí. Y vas a coger lo que te vas a maldecir. Entonces en nosotros está coger, si esperamos y creemos en fe que Dios va a cumplirnos para bendición, o ir nosotros por el camino más fácil y rápido a nuestra vista, pero que será maldición. Y es que entrar en maldición es muy difícil. Israel entró en maldición por no creerle al Señor y fue esclavo 450 años la primera vez en Egipto, pero no fue la única. Israel permanecía de caída en caída y Dios saque a los que sáquelos, como nosotros hoy. Entonces la idea es aprender y decir, no Señor, vamos a garantizar que vamos a confiar en ti, que vamos a creer en ti y que no tenemos por qué repetir las historias que me pasó el año pasado o hace 2 o 5 años. Ya aprendí de eso, Señor, así que ayúdame. Y una cosa importante, hay gente que dice, no, pero pues imagínese yo cómo voy a ser como Abraham. Abraham esperando 24 años el cumplimiento de una promesa. Abraham que llamaba el padre de la fe. Pero yo, ¿cómo me voy a comparar con Abraham? Pero algo muy interesante que dice aquí es que por fe, las bendiciones que Dios le cumplió a Abraham también son para nosotros. Amén. Y dice algo que a mí me parece súper, que dice para nosotros los gentiles. Sí. ¿Por qué a nosotros nos llaman los gentiles? Porque no somos judíos. La promesa inicial estaba para solamente el pueblo judío. Dios levanta de Abraham la nación judía. Todos los que llegamos y aceptamos al Señor Jesucristo no somos judíos. No tenemos derecho a esa promesa, no tenemos derecho a esa bendición. Sin embargo, por la obra del Señor Jesucristo, dice que también los gentiles podemos ser injertados a ese olivo. Así que tenemos una gran ventaja, iglesia. Hay personas judías que no creen en que el Señor Jesucristo es el Mesías, siendo de su pueblo. Pero ¿qué tal nosotros que ni siquiera somos de su pueblo y estamos completamente decididos a creer en Él como Dios, a creer en Él como Salvador y aún más bendición, a creer en que la promesa de Abraham, sin nosotros ser judíos, también puede ser para nosotros? Sí, amén. Es que esa es la mayor obra que el Señor como que deja como regalo, ¿no? O sea, Él habla de las arras de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo, pero a través de eso, esas arras traen muchísimas cosas buenas, mucha promesa, muchas cosas que son mejores, ¿sí? Él no solo se quedó con salvarnos, ¿sí? Sino nos salva, pero si tienes una vida que te la tienes conmigo, pues eres heredero de promesa, pero si crees, ¿no? Que si no cree, pues cada quien quiere y cree lo que espera y mira a ver. Y pues más aún cuando el Señor nos promete y nos dice algo, y si Él lo dice, algo que tenemos que tener claro en nuestro corazón, si el Señor habla, Él cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice su palabra. Eso quiere decir que Él nunca habla en balde, ni nunca promete para después olvidarse o hacerse loco o no. Él siempre va a estar dispuesto. Nosotros somos los que demoramos eso. ¿Sí? Si uno le pide a Dios, yo quiero, no sé, ora por alguna cosa, tener un hogar, una familia, pero pues uno siempre se fija en gente de mundo, gente que yugo desigual, ¿no? Dice la palabra, pues ahí se va a quedar. Y el Señor va a decir, yo no te puedo dar eso, porque tú estás haciendo lo que tú quieres.
yo te lo doy, pero le pasó a Abraham, ¿no? Y sí, a Sara. Porque la idea también fue de Sara, ¿no? Pues, ay, se está demorando como mucho, no, yo creo que entonces, no. Ayudemos a que cumpla la promesa. Eso. Y uno a veces quiere ayudarle a Dios, ¿no? Y el Señor diciéndonos, yo prometo, yo cumplo. Si yo a través del sacrificio del Señor Jesucristo les digo en mi palabra, esta palabra tan maravillosa que dice, van a ser herederos, aún sean gentiles, de las promesas de Abraham, yo lo voy a cumplir. Pero uno a veces quiere ayudarle a Dios, ¿no? Sí, así es. Entonces, el Señor me prometió que este año iba a salir de deudas y me salió el trabajo ideal, de domingo a domingo, porque el domingo me lo pagan triple. No, qué bendición, ¿no? Te va a alejar de Dios, te va a sacar de Dios, te va a alejar de su presencia, eso no es bueno. Pero entonces nosotros no estamos ayudándole al Señor, o sea, con un salario mayor, como si el Señor dependiera de nuestros esfuerzos y de lo que nosotros podemos hacer. El que se mantiene en la promesa le puede creer en muchas cosas. Obvio, tiene que haber algo claro, y es que Dios sí haya prometido algo. Sí, eso es claro. Porque si Dios no ha prometido nada, si Dios no te ha dado una palabra, si Dios no te ha confirmado algo, no. Pero que debemos creer nosotros. Ya dice que la bendición de Abraham va a alcanzar a los gentiles para que la promesa hecha por el Espíritu sea una realidad a través del sacrificio de Jesús. Sí. ¿Qué tenemos que nosotros comenzar a creer? Que Dios nos habla. Exactamente. Porque hay gente que dice, no, yo sí no he escuchado la voz de Dios. Y entonces, ¿cuántas veces has estado en una iglesia? ¿Cuántas veces te han predicado la palabra? ¿Cómo nos atrevemos a decir que Dios no nos ha hablado? Cuando la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo pienso que todos en algún momento hemos escuchado una palabra. Y esa palabra ya el Señor nos va a decir, hijo, pero es que eso fue lo que yo te hablé. Entonces tenemos que creer nosotros que efectivamente Dios a nosotros nos habla. Que efectivamente las promesas que hay en la Biblia son para nosotros. Y si somos pilos tenemos que mirar, ok, si las promesas de Abraham, ¿cierto?, nos van a seguir a nosotros y nos van a alcanzar, ¿cuáles son las promesas de Abraham? ¿Cuáles fueron? Porque dice la Biblia que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y entonces lo que tú dices, hay gente que se dedica solamente y piensa que la bendición viene por trabajar de sol a sol y de sombra a sombra. No es así necesariamente. Porque por más reiteramos que Abraham quiso, no podía hacer lo imposible. Dios sí. Dios es el Dios de lo imposible. Pero nos corresponde a nosotros el creerle. Ahora, uno dice, Dios mío, es que esto se pone complicado porque mi mente no alcanza a asimilar tanta información. Porque recordemos nosotros que la mente humana es contraria a la fe. Total, es contraria. Y el Señor dijo que nosotros por fe la íbamos a alcanzar, por fe, no por nuestro razonamiento. Hermanos, pues obviamente en este momento nuestro razonamiento, ¿qué dirá? Todo esto está horrible, todo esto se va a poner duro, nuestro razonamiento lo va a decir. Así seamos súper espirituales, nuestra razón en algún momento nos va a llevar a afectar nuestra fe. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios? No, Señor, yo no creo por vista, yo creo es por fe. Por una palabra de Dios. Yo no he visto los ángeles, pastora, ni he visto la mesa, y menos he visto mi nombre en letras de oro. Sí. Lo que pasa es que yo lo creo. Amén. Hay gente que nos dice a nosotros, no, pero ¿cómo Dios los va a usar? Es que Dios no nos usa a nosotros por lo bueno o malos que seamos a comparación de otras personas, porque por supuesto que habrá gente mejor que nosotros. Pero ¿por qué nos usa? Porque nos arriesgamos a creer en que Dios nos dijo, los voy a usar. Por eso nada más, no por ser mejores o buenos, porque obviamente hay gente que dirá, no, mire, yo realmente soy como el fariseo, sí, cumplo la ley, me lavo las manos antes de comer, doy los diezmos así, qué sé yo. Pero el Señor no utilizó propiamente a los fariseos por su ley, sino que dijo, no, yo necesito gente que me crea, que cuando yo le diga que dejen los trabajos, lo hagan. Y por eso se buscó a hombres tan sencillos de corazón, no perfectos ni dotados de tanta sabiduría e inteligencia humana, sino personas que pudieran ser realmente moldeables en su corazón, que Él les dijera como a un Pedro, como a un Juan, como a un Jacobo, dejen las redes y síganme, y lo hicieran. Pero imagínense si el Señor ha hecho ese trabajo en los fariseos y les hubiera dicho, deje su grandeza, deje sus sillas blancas y deje su sonido de trompeta y sígame. No lo hacen. Ellos se creían mejor a otros. Hay gente que dice, yo soy mejor, yo pienso que Dios podría darme más a mí, pero quizás no te da no por lo mejor o peor que seas, sino porque tú no le crees. Sí, eso es cierto. Ese es el problema.
Y entonces el Señor dice, mira, tú no vas a alcanzar las promesas de Abraham porque seas bueno o lo dejes de ser, o porque seas más perfecto que otro, o porque quieras presumir de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu trabajo y demás. No, dice que va a ser por qué. Por fe, a fin de que por fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Qué nos toca a usted y a mí? Recibir. ¿Recibir por qué? Pues por fe. Es que es eso. Recibir por fe. Y si Dios a mí me dijo para el año 2021, hijo, te bendeciré, yo recibo por fe y yo sé, Señor, que voy a ser bendecido. Amén. ¿Mm? Pero no solamente ser bendecido es porque, claro, yo tengo mi trabajo y entonces yo trabajo. No, porque Dios me puede sorprender. Es que es ahí donde nosotros dejamos esa magnificencia de Dios, ese milagro de Dios que es tan poderoso, tan extraordinario, y solamente me dedico a ¿qué? A recibir. Por ejemplo, estamos pasando por momentos donde la enfermedad está siendo un común denominador. Pero ¿cuál es el antídoto para todo esto? Que el Señor me ha dicho ya a mí, yo por fe lo creo, y por fe esa bendición que fue para Abraham y para sus hijos y su descendencia, por el Espíritu la voy a recibir, que me dice que por sus llagas he sido curado. Amén. Si tengo algún problema económico, algún problema financiero, pues tendré que por fe recibir y proclamar que ya voy a recibir lo que Dios me dijo. Tú te hiciste pobre para con tu pobreza enriquecerme. Y yo descanso en tu promesa y yo sé que esa promesa va a ser en mi vida una realidad. Si tenemos algún problema psicológico, algún problema que no nos deja estar, pues la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que nosotros tenemos el derecho a recibir ¿qué? Paz. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros desconocemos las promesas de Dios para nosotros. Sí, es que ahí está el meollo del asunto. Y en los momentos angustiantes, ¿qué sacamos, pastora? Nuestra razón. Nuestra razón, sí. Nuestro propio No hay raciocinio. palabra. Porque no hay palabra de Dios. No tenemos una promesa sobre la cual fundamentarnos, sobre la cual echar todas nuestras preocupaciones. Es más, es que el Señor se encarga hasta de los más mínimos detalles. Cuando estamos angustiados por todas las razones que hemos dicho, pues el Señor ya nos dice, venid a mí el que esté trabajado y cansado, y yo lo haré ¿qué? Descansar. Descansar. Entonces, iglesia, obvio que como seres humanos esto es duro, porque a nosotros nos fascina estar angustiados, estresados, a nosotros nos fascina dar bombo, ¿cierto? Hacer engrandecer las cosas tenaces. Si alguien está enfermo, ¿Qué problema tienes? No, y el mío es más grande. a nosotros nos fascina hacer ver que lo de nosotros es terrible. La situación de nosotros es terrible. Cuando nosotros estamos llamados a algo totalmente diferente. Y es a decir, no, si todo está muy duro, todo está muy complicado, todo eso está difícil. Sin embargo, Dios nos dio una palabra. La palabra para nosotros, recibiréis poder este año, ¿cuál es? Tú tienes que volver a creer. Amén. Y eso se llama ¿qué? Fe. ¿En qué tendremos que trabajar? ¿En qué es la fe? En el desarrollo de la fe, en las cualidades de la fe, en cómo puedo creer yo como cristiano, en cuáles son los enemigos de mi fe, ¿cierto? Será un año para trabajar bastante en la fe. Pero creo que Dios lo trae bien. Imagínense, hermano, que nosotros no hemos iniciado el trabajo de hablar de fe, que es lo que nos corresponde. Pero cuando orábamos por la palabra del domingo anterior, el Señor sacó esta. Y yo decía, no, nos lleva por el camino de que aprendamos. O sea, entiendan algo, yo les hablo, entiendan algo, yo les doy a ustedes una promesa y también entiendan algo. Búsquenme, entiendan que yo les hablo, entiendan que efectivamente yo les quiero dar unas promesas y vivan en esa promesa. Amén. Pero si nosotros vamos a vivir en el año del coronavirus otra vez. Es que eso es algo que, no sé, ya todos tenemos que estar pendientes de eso. Porque todas las circunstancias diarias siempre quieren robar la fe. O sea, si uno se da cuenta todo el tiempo, todo quiere jalar y quitar eso. Y si uno no la tiene, si uno no se agarra, si uno no aprieta fuertemente eso, pues no aguanta. Y este año todo, o sea, me parece muy chistoso porque pues tú nos decías que buscáramos nuestras palabras, que buscáramos de Dios y el Señor me traía y me daba una palabra y me hablaba muchas cosas como que yo decía, ay Señor, yo no quiero ser apocalíptica, pero lo que el Señor me decía, no, viene un tiempo bueno, viene un tiempo muy duro, pero en la palabra siempre declara, pero los que están conmigo les va a ir bien. El que está conmigo, ustedes van a salir saltando, van a recoger, van a ser bendecidos, yo voy a hacer la diferencia. Entonces yo le decía, bueno,
pues no quiero ser apocalíptica, pero el que está contigo es el que le va a ver. Claro, es que El es resto la va a ver negra, ¿sí? Y claro, veía entrar este año y yo decía, mire, es que tal cual, el Señor nunca miente, Él siempre da su palabra y es tal cual, pero volvía y decía, pero nosotros, entonces yo ya dije, ay, no, pues se caerá todo el planeta, nosotros vamos a estar bien. Yo no sé, pero nosotros nos va a ir bien. Y le daba pues gracias, y realmente es lo que yo puedo decirlo acá con toda honestidad delante de ustedes, que es lo que me dio o me está sosteniendo para que esto que está pasando no afecte tanto mi corazón. Porque obviamente sí afecta muchísimo ver que, Dios mío, se está muriendo la gente por cantidades, otra vez nos quieren encerrar, si uno mira por un lado la economía grave, por el otro lado la economía grave, no, pues terrible. No, y lo que tú decías algo, hay Terrible. personas que ya le están ofreciendo trabajos, Sí. o sea, tiempo completo y full, pero ya no se está haciendo y no se va a tomar un empleo por bendición, sino por necesidad. Sí, no se le espera. Y fue lo que hizo Sara con Agar, con su sierva. Exacto. Dijo a Abraham, pues ayudemos en el cumplimiento de la promesa. Yo no Ah, le puedo dar hijos, yo ya estoy vieja, soy estéril. Pero parece que Agar no era tan de edad. Parece ser que tenía lo suyo. Y ella le dice, pues, Abraham, yo le doy permiso y Como tenga... mi esclava. Sí, como es mi el hijo esclava. mío. Entonces tenga el hijo con Agar. Y se meten en tremendo problema. Mío. Entonces, sí, yo no estoy en desacuerdo, pastora, porque obviamente tenemos que dar algo claro. Usted tiene que trabajar, pues. Claro. Pero vamos a lo bíblico, a la promesa, a la fe. Y el Señor dice que nosotros tenemos que dar un tiempo para honrarle a Él. Sí. Les garantizo, hermano, así uno diga, no, Señor, yo voy a orar mientras voy en el Transmilenio, yo voy a orar mientras voy, yo te prometo, Señor, que yo voy a orar. Eso no es cierto. Eso no va a ser así. Eso no es cierto. Porque no es el lugar, porque no es la palabra, porque no es Dios. Son nuestras propias emociones. Infortunadamente así jugó Judas. Yo creo que yo puedo estar al lado de él, y yo creo, y pasaron 3 años y lo resultó vendiendo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Dice la Biblia que el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos nosotros, hermano? ¿Hacia dónde nos dirigimos? A los cielos. ¿Y qué es lo primero que debemos cultivar? Pues nuestro espíritu, no nuestra carne. Y sacando nuestra carne, nuestro espíritu de la voluntad de Dios, de su presencia, de su relación, vamos a estar afuera. Sí. Alguna persona, ese es el problema que tenemos todos los seres humanos, que pensamos que podemos manejar las situaciones y los asuntos. No. Una vez nosotros vayamos contrario a la voluntad divina, ya entramos en maldición. No hay nada que hacer. ¿Cómo quiso razonar Adán y Eva en el Edén? Ellos quisieron razonar con Dios y Dios dijo, no, yo no estoy aquí para razonar. Yo estoy aquí para decirles que ustedes fueron en contra de mi mandato. No tenían por qué hacer eso. Entonces que nosotros queremos a veces ser más inteligentes que Dios. Y Dios dice que conforme a su multiforme sabiduría. Entonces nosotros queremos ser más que multiformes. No podemos. Nos volvemos unos desformes totales. Porque andamos haciendo una cantidad de cosas que no son las correctas. Justificaremos, sacaremos una palabra para esto. Diremos, Señor, pero tú dices que todo nos sobra para bien a los que creemos en ti. Uy, qué bíblicos. Que acomoda bíblicos. Pero también te dije, nos dirá el Señor, ¿cierto? Como el diablo, Señor, la palabra dice que te botes, que a sus ángeles mandará que te guarden. Y el Señor que le dijo, uy, qué pilera ese diablo, cómo conoce la Biblia. Pero también la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces la carne va a luchar contra el espíritu. ¿Qué necesitamos en este momento, iglesia? Pues hablamos de las personas que van a creer. Esto es para gente que va a creer. Porque lo que tú dices es cierto. O sea, por algo es que seguimos a Jesús, por algo pasamos las pruebas que pasamos, por algo decidimos en medio de las circunstancias difíciles seguir creyendo. ¿Por qué? Porque nos la jugamos toda por Él. Sí, y cuando nos la jugamos todas por Él, pues Él va a decir, yo me la juego toda por ti, hijo. Y te garantizo que voy a hacer diferencia entre el justo y entre el impío. Yo voy a hacer diferencia en eso. Cuando el Señor resucita no se le presenta a toda la gente. ¿Quién dijo? Se le presenta primero a las mujeres que estuvieron con Él en la crucifixión. Y luego a sus apóstoles. Pero de ahí en adelante, dígame un fariseo, ay, yo vi al Señor resucitado. No. Entonces, iglesia, no piense que usted ha pagado precios, toma la cruz todos los días, para que todos los días diga, ay, este sacrificio que yo estoy haciendo para salvarme. Mira, Señor, el sacrificio que yo hago por ti. No.
Eso sería andar No, desastrosamente. Nos levantamos y decimos, Señor, te agradezco por ese sacrificio. Para mí es un honor cargar esa cruz que hoy me bendecirá. Para mí es un honor cargar esa cruz que hoy me evitará problemas en este día. Eso es vivir en victoria, vivir en fe. Pero no vivir ahí de una forma sacrificial, pastora, y no hacer porque, tenaz, y yo me tengo que perfeccionar más que este. Cree, solamente cree y recibe. Así es el Señor. Si tú crees en mí y yo te estoy diciendo que te alejes de esto, te vas a alejar. Y por eso, por haber hecho caso, te va a venir una bendición. Cree y recíbela. no, y que no, o sea, nosotros no estamos pasando por realmente por, No, esto... sí, ya estamos, o sea, aún así o sea, yo a veces me siento a pensar, pues cuando veo lo de la pandemia, pienso en las personas que estuvieron en el tiempo de las guerras, que fueron arrasadas ciudades y países completos donde ni siquiera el templo les quedó en pie, porque ni templo quedaron. Pero que alguien tenía la luz del Señor en su corazón y que la predicación nunca se detuvo y que volvió y que siguió, porque si no nosotros no estaríamos aquí. O sea, si alguien hubiera podido silenciar la voz de Dios, pues no existiría esto. Que nosotros nos vamos a andar quejando o creyendo en que tenemos razón de que si la tenemos toda. La tenemos toda. O sea, el mayor sacrificio que haremos será perdonar las ofensas de los demás, porque a veces de pronto cargar con la vida que a uno le tocó, pero aún así uno tiene muchas cosas muy buenas del Señor por qué hacer para que uno diga de pronto que no está realmente bien. Pues es difícil. No, estamos muy bien. Sí, está Pasa que nosotros siempre queremos exagerar nuestra situación, pero no a lo bueno. Vamos a encontrarnos muy pocas personas que dicen, estoy exageradamente bendecido. Estoy exageradamente bien. No. Es que, uno dice, cuidándome y tapado hasta donde no. Y eso nos toca cumplir la norma. Pero no exageremos las cosas para nosotros mismos abrirle puerta. Es que nosotros le decimos a la maldición, siga, y le abrimos la puerta. Sí. Ella no tiene ni que tocar, nosotros la estamos esperando. Hace rato no te veía, pobreza. Hace rato no te veía, me estaba como... Y muy sano, y aún así nosotros declaramos lo siguiente: preocupémonos cuando estemos bien. Sí. Porque si estamos bien quiere decir que no estamos haciendo nada. ¿Quién? Pero hermano, bueno, Sí. eso es algo. Pero lo que Dios nos dice, no, yo pagué ya para quitarte todo eso para que tú estés bien. Tú tienes que estar bien por el sacrificio mío y por creerlo. Amén. Entonces, si hoy hay personas que dicen, estoy mal, no puedo, no creo, no he podido, pues una invitación es a levantarte, a aceptar al Señor Jesucristo, no hay otra forma, a comenzar a cambiar tu viejo estilo de vida mundano y realmente comenzar a ser una buena persona cristiana. El Señor dijo que obviamente Él nos separaba a nosotros como un pueblo diferente para cuando vinieran momentos duros, Él supiera cuál era su pueblo y bendecirnos. ¿Cierto? Entonces Él nos ha resguardado de todo lo que tú decías. Los apóstoles pasaron también por muchas cosas difíciles, pero tenían una promesa y ellos pudieron ir a esas muertes tan duras creyendo en su promesa. Sí. Nosotros contamos con una promesa, trabajaremos para que se cumpla, seguiremos adelante para que la obra de Dios en nuestra vida sea una realidad, y les garantizo que algún día nos sentaremos todos juntos a decir, valió la pena cada segundo que estuvimos creyendo en el Señor Jesús. Eso merece un aplauso en su casa, déselo allá. Y nos vamos por el tercer y último punto, por supuesto no menos importante, que está en el verso 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y aquí nos habla de pactos. Y él se atreve a decir, yo voy a hablar de forma humana. Todos nosotros sabemos que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, pero él quiere hacer algo de forma humana, y él dice que un pacto no se puede invalidar ni se le puede añadir, haciendo ver que así ustedes no sean tan espirituales y les dé un poquito de complicación entender la fe, entonces hablemos en términos humanos. Un pacto no se puede romper, no se puede añadir a ese pacto.
Hoy día ya se hace de todo para invalidar pactos. Sí. Pero realmente los pactos están delante de ¿quién? De Dios. Número 3. Entrar en pacto con Dios traerá firmeza a nuestra vida. No le dé miedo pactar con Dios. Porque a veces nosotros decimos, no, pues que imagínense si yo hago un pacto con Dios y yo lo incumplo. Entonces, por ejemplo, hay personas que van a decir en la iglesia algo que nos da hasta risa a veces. Es que gente dice, no nos vamos a bautizar. Hasta que estemos bien nos bautizamos. El Señor da un mandato, ¿no? Y dice, id y predicar este evangelio en todas las naciones. El que se arrepintiera y fuera bautizado será salvo, el que no será condenado. Y eso lo pone así de tajante, así de práctico es el Señor para que nosotros humanamente lo entendamos. No hay necesidad de estar en 62 días de ayuno para entender esta palabra. Ya el Señor la dejó clara. Y dice que hay unos pasos fundamentales para que nosotros podamos ser salvos. El que se arrepiente y se ha bautizado, ahí coloca eso. Después entramos al tema de si se bautiza o no, porque el bautismo como tal no da la salvación. Pero si usted tiene la oportunidad de bautizarse, hay que hacerlo, como un paso de obediencia. Ya el Señor dice eso, pero hay muchas personas en la iglesia que dicen, no, yo no me bautizo hasta que yo esté bien, y usted nunca se bautizará. Jamás. Porque nosotros, al igual que todo lo que estamos viendo, nos bautizamos ¿por qué? Por fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el bautismo que nosotros practicamos es por inmersión, que quiere decir que cuando yo entro a las aguas, algo está pasando en lo espiritual, es que yo estoy muriendo a mi vieja naturaleza, a lo antiguo. Y cuando yo salgo siendo una persona nueva. Algunos dirán, no, yo salí igual, peor. Pero es que por fe nosotros creemos que estamos cumpliéndole a Dios y dimos ese paso de obediencia. ¿Qué pasó en la vida del Señor Jesús cuando Él cumplió ese pacto? Dice que cuando sale de las aguas viene el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y una voz de los cielos le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué pasa cuando usted y yo salimos de las aguas del bautizo? Pues yo no sé si usted lo sintió, pero realmente puedo hablar por mí. Y es que se siente la experiencia que realmente yo soy una nueva criatura. Sí, es que es testimonio de uno se decidió por Cristo. Ya esta es la vida que quiero, es en quien voy a creer y por quien voy a confiar. Y ya, o sea, no tiene nada más, pero lo que tú dices es cierto. Si van a esperar a estar bien, nunca. No, quizá no vamos lo a hagan. estar bien. Quizás cambien el paso de obediencia por lo que yo analizo en mi propia vida. No, usted haga lo que el Señor por fe dice que usted cuando salga de las aguas va a ser una nueva persona. Ese es un solo ejemplo, un mero ejemplo. Pero hay gente que le cuesta, le da miedo, le da un pánico terrible entrar en pacto con Dios. Sí. ¿Pero por qué? No porque, uy, qué tal Dios me castigue si yo la embarro, sino porque nosotros no vamos a ser capaces de respetar ese pacto. Exactamente. Entonces el pacto matrimonial, por ejemplo, muchas personas no se casan ¿por qué? ¿Por qué no entran en ese pacto matrimonial? ¿Qué tal no sea? ¿Qué tal me vaya mal? ¿Qué tal no me guste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se alejan de una bendición que Dios tiene para el matrimonio. Sí, amén. Porque lo que Dios hizo fue en el Edén, dijo, y los bendijo Dios. Y cuando se habla de la palabra bendijo en ese original, quiere decir que los dotó de absolutamente toda su bendición. Pero la gente, por no querer pactar con Dios, entonces prefieren entrar en la maldición. Sí. No vamos a juzgar ni a criticar a nadie, porque solamente estamos hablando de lo que la palabra dice, porque todos en la vida la hemos embarrado. Sí. Pero es hora de corregir el camino, es hora de decir, ok, Señor, vamos a mirar para que podamos aprender nosotros y enseñarle a otros que vale la pena entrar en esos pactos. Entonces pacta con Dios. Por ejemplo, Abraham también pactó con Dios. Cuando el Señor le dio a su hijo, ¿qué fue lo que ocupó el amor de Abraham en su corazón? Pues su hijo Isaac, porque él no había tenido, el hijo de la promesa, porque ya estaba Ismael, que era el otro, pero el otro era de una esclava. Y reiteramos, Dios no nos quiere esclavos, Dios nos quiere bendecir como a hijos. Amén. Entonces cuando Dios le cumple la promesa a Abraham, hay ese tremendo milagro que Sara, siendo estéril, pueda tener hijo, habiendo cesado la costumbre de las mujeres, dice la Biblia, sea estéril, que Abraham con más de 100 años puede dar el cumplimiento de esa promesa.
pues obviamente ese hijo ocupó el primer lugar en su corazón. ¿Qué hizo el Señor? Dios no es malo, porque algunos dirán, pero es que vea, el Señor le da a uno un poquito y después le quita. Y le dice, Abraham, necesito que me entregues a lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? Y él obviamente dirá, no, sí, yo ya sé lo que más amo. Ni siquiera a su esposa, ¿no? Amaba a su hijo. La que se lo ayudó a tener. Porque se hubiera dicho, hay que sacrificar a Sara. ¿A dónde, Señor? Mira, ¿Cuándo? ¿De vea. una? Sí. Pero como le digo, hay que sacrificar, ¿qué es lo que más quieres? Y él dice, no, pues a Isaac, mi hijo, tienes que sacrificármelo. Mañana prepara todo y él le dice lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros entremos con pacto con él, y uno de los pactos es que nosotros lo vamos a amar a él por encima de todas las cosas o Amén. circunstancias de la vida. Amén, amén. Eso es muy importante, iglesia. Entonces no le dé miedo, porque ahora obviamente es duro, ¿no? Cuando el Señor le dice a uno, ¿qué es lo que más estás amando? Y uno dice, no, yo sin mi trabajo no podría, yo amo mi trabajo, pero uno intenta como justificar muchas cosas para que Dios no se dé cuenta de eso. Pero Dios mira siempre la intención del corazón y sabe lo que nosotros amamos por encima de él. Sí, y no es que nos lo vaya a quitar para decir, está muy contento con Isaac, se lo voy a quitar, lo mata y lo quiero ver triste, frustrado, amargado. No, quiere ver es, yo te quiero seguir bendiciendo ahora, porque Isaac fue una bendición muy grande, pero viene mucho más. Pero yo necesito que tú me sigas amando como antes que tuvieras ya el milagro hecho una realidad. Entonces a veces nosotros le oramos a Dios, estamos en la iglesia porque necesitamos la sanidad, porque necesitamos la bendición, porque necesitamos el trabajo, y Dios nos lo da y ¡pum! Hasta ahí llegó el amor por Dios. No era un amor genuino, era un amor interesado. Y eso con Dios no puede ser, porque Dios da un amor desinteresado, entregó hasta su propio hijo, lo que más amó. Sí. ¿Qué quiere él de nosotros? Lo mismo. Y Abraham no tiene problema. Y Abraham dice, me cuesta. Yo creo que obviamente tuvo que haber sido una lucha interna muy fuerte, como muchos de nosotros cuando el Señor nos pide algo y decimos, Señor, esto me duele. Pero en últimas, con lágrimas en los ojos hemos podido entregar muchas cosas que el Señor nos ha pedido. Y en el caso de Abraham le dices, no vas a acabar con tu hijo, porque ya vi que realmente tú me amas, tú me tienes en el corazón. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que esta mañana el Señor nos dijera, ya no hagas eso porque yo ya vi tu obediencia, porque yo ya vi tu amor para mí, porque sé que te puedes despojar de cualquier cosa por mí, y yo te garantizo que te haré grande, que la bendición de Abraham te alcanzará, que benditas serán en ti las familias de la tierra, que te daré muchas cosas buenas? ¿Cuántos? Pero el problema está en que cuando Dios quiere pedir algo, nosotros inmediatamente somos tan reactivos que nos vamos, nos alejamos, no volvemos, y hasta ahí llegó la promesa, pastor. Sí. Y decimos, es que Dios no me cumplió. No, hermano, Dios le cumplió a Abraham, y a nosotros los gentiles nos va a cumplir por ese sacrificio que acabamos de ver que se hizo en la cruz. Somos nosotros los que tenemos que tener la puerta abierta para que el cumplimiento de esa bendición y esa promesa nos alcance, y no cerrarla todos los días, día tras día. Cerrarle la puerta en la cara al Señor para decir, no, yo no te creo. Yo voy a la iglesia, pero yo no creo en tu promesa. Yo no entro en pacto contigo porque es muy difícil. Abraham vio. Vámonos a la vida de un hombre que se llamó el estafador, el engañador, Jacob, que desde antes de salir del vientre de su madre ya se conocía como el engañador. Sí. Pero en algún momento de su vida decide y dice, yo voy a pactar con Dios, yo voy a entrar en pacto con Dios, yo no puedo seguir así. Y él pacta con Dios y Dios le bendice. David dice, no, yo no puedo vivir en una casa mejor que la de Dios, yo vivo en una casa de cedro, y Dios no tiene casa, y él se mete en su corazón y pacta hacerle el mejor templo que haya tenido Dios en la tierra. Y el Señor dice, tú me vas a hacer a mi templo, te digo, David, que tú no me lo harás, sino que no faltará en tu descendencia quien se siente para ser rey. Fíjense que realmente no es vamos a jugarle a Dios ahí, a que vamos a pactar por interés. No. Sino que le vamos a decir al Señor, pactar conmigo va a traer a mi vida firmeza. Me va a firmar en tu camino. Yo ya voy a saber respetar un pacto. Por ejemplo, a los casados. ¿Se nos presentan oportunidades, pero eso nos da firmeza en el matrimonio? Sí. Porque decimos, no, hay un pacto matrimonial que nos tiene que dar firmeza. Que entramos en ese pacto y vamos a ser firmes. Pero si no nos casáramos, de pronto, ¿qué haríamos? Si no los casados, que me amarre, sí, no hay nada. Que me importe. O los casados con la tal canita al aire. No, romper un pacto. Y entonces no, lo que un pacto hace es la ratificación del amor, es la ratificación del compromiso, es la ratificación de todo lo que yo he hecho ahí. Y un pacto como tal me traerá ¿qué? Bendición. No teman entrar en pacto con Dios.
lo necesitamos en este tiempo. Dios va a pactar con nosotros. Dios pactó con Noé y dijo, te prometo que nunca acabaré más la tierra con agua. Y aparece el famoso arco iris. Para que todos nosotros cuando lo veamos y nos pregunten cómo se hará eso, no digamos, es que el prisma, si conoces el prisma y comencemos a explicar por qué se forma, sino digamos que es el pacto que Dios hizo con uno de sus hijos y que muchos años después nosotros lo seguimos viendo. Y nosotros los cristianos pues vemos el arco iris y decimos, nunca más la tierra se va a acabar con agua, porque fue la promesa que Dios le hizo a uno de los antepasados en la fe llamado Noé. Eso es fe. Lo creemos a ciencia cierta porque es así. Entonces, si Dios nos invita a pactar hoy, digamos al Señor, yo voy a entrar en pacto contigo, Señor, y yo voy a creer a tu promesa, yo voy a confiar en todo lo que tú me has dicho, y yo voy a volver a creer en este año 2021. Sí, amén. Y es que todos tenemos que entender que todos cuando estamos en esta fe y hemos pactado con el Señor, no pactamos del punto de vista de que a mí eso no, o sea, yo estoy superior a todas esas tentaciones. No, todos somos iguales, a todos nos cuesta. Y muchas personas dicen, uy, pero usted cuántos años lleva y sigue ahí. Pues es que uno no sigue ahí y lleva porque uno tenga las fuerzas para hacerlo, sino porque pactó con Dios y eso le ayuda a uno a estar ahí delante de Él, firme, diciendo, Señor, un día más en que logro seguir adelante, un día más en que sigo cumpliendo lo que tú quieres. Partamos del hecho de que nosotros, nosotros somos el lado flaco del pacto, ¿no? El lado fuerte es Dios, el lado fuerte es Él, y esa fuerza de Él es el que nos ayuda a nosotros. No nosotros vamos a ayudar a Dios, eso es clave y eso es lo que nos ayuda. Y uno muchas veces cuando pasa por tiempos difíciles de tentación, de que puede fallar, uno se acuerda realmente de lo que Dios hace, lo que Dios tiene con uno, y eso es lo que lo saca adelante. Entonces, porque si no, ninguno podría. Y Dios nunca, Dios siempre buscó y siempre quiso hacer pacto con el hombre, no porque supiera lo excelentísimos que éramos, sino porque Él confía y sabe que si estamos con Él, vamos a salir de todo. Todos los hombres de la fe, uno cuando mira toda la Biblia y la va leyendo, pues uno se da cuenta que uno se parece a más de uno, ¿no? O sea, todos tuvieron sus debilidades, todos tuvieron sus problemas, pero eso nunca ve uno que el Señor haya negado la obra de Él o lo que Él hizo, sino que aún eso nos ayuda a estar más firmes. Porque la Biblia y en sí poder leer de todas las personas y todos los seres humanos que el Señor permitió que quedaran ahí, pues le ayudan a uno mucho. Le ayudan a uno mucho. Uno, para de pronto no cometer el mismo error que él. O dos, para darse cuenta que si un ser humano igual, cuando él dice ahí en Santiago que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones, o sea, él está diciendo un ser humano igual que cualquier otro, pero aún así lo pudo usar para que lloviera fuego del cielo, ¿cierto? Y lo pudo usar para que profetizara y lo pudo usar para que anduviera delante de él y aún lo raptó, no conoció muerte. Increíble, ¿no? ¿Qué más podemos nosotros esperar sino creerle que aún nosotros siendo como somos llenos de debilidad y todo, Él puede pactar con nosotros? Es que el que más cree en nosotros es Él. Nosotros no creemos. El Señor sí cree, pues por eso es la fe, ¿no? Viene de Él. Pero pues cada uno verá realmente lo que quiere hacer y si pueden decir, no, Señor, yo quiero cambiar. Y si usted quiere cambiar, listo, hágale, entre pacto con Dios y dígale, no, Señor, yo quiero cambiar, este año yo no quiero seguir igual, no quiero seguir siendo porque a veces nos conocen, ¿no? Este es el que siempre promete y nunca cumple. Ese siempre lo ve 8 días en la iglesia y a los 8 días ya no vuelve. No, uno diga, no, yo voy a estar, yo voy a seguir y no importa, me vuelvo a levantar. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos, por Dios, no, hay personas que llegan no, Dios debe estar bravo conmigo.
pues obviamente el pecado lo ofende, pero Dios siempre está ahí, murió con los brazos abiertos para que cada vez, si nos toca todos los días arrepentirnos, todos los días, porque nos toca, porque todos los días pecamos, imagínense. Él dice, tanto nos ratifica la situación que dice, yo hago que todos los días mi misericordia sean nuevas. Yo decía, sí, claro, toca. Si no es así, ninguno podríamos seguir. Entonces es importante que o sea, quitemos las justificaciones, lo que tú dices, muchas personas se justifican, no, yo no me caso porque es que, no, ¿para qué? Nunca, mire, si una persona no se quiere casar con usted, déjela, porque no hay compromiso y realmente ahí no hay amor. El pacto es lo que demuestra compromiso, demuestra amor. Pero una persona que dice, yo te voy a amar y no necesitamos los cuentos todos raros que ahora hay, ¿no? Sí. Esas cosas humanas y todas esas ligaduras y todas esas cosas, eso es un papel nada más. Carreta. Eso es pacto, es que juramos delante de Dios. Yo juro la fidelidad, el amor y estar ahí para siempre con esa persona. Y ante cualquier ente eclesiástico, esto no es cristiano, católico, no, y es que el que se ha casado por lo civil, cuando uno se para ahí, el señor que está ahí con la autoridad que se le da para poderlo casar, el que dice, se jura ante Dios y a los testigos. O sea que uno está ratificando un pacto. Y cuando uno le dice a Dios, Señor, porque ese pacto que él hace, que esa palabra que tú dabas para este año, de que el Señor le dice que no pudiendo jurar por uno mayor, juró por su propio nombre. Cuando nosotros estamos delante de él, Dios está diciendo, listo, hijo, si tú quieres cambiar, yo estoy aquí para ayudarte, y entramos en pacto y yo lo voy a hacer. Y Dios a uno le cumple, Dios siempre estará a la altura. Siempre está a la altura de su palabra. Él no le debe a nadie, no es deudor de nadie, él no necesita prometer carreta ni nada, porque él siempre va a cumplir exactamente lo que dice. Pues obviamente el eslabón débil, ¿quiénes somos? Sí, nosotros. El eslabón débil del pacto somos nosotros, pero en él es que está la fortaleza. Porque hay gente que ya no, o sea, ni le da temor jurar por Dios, no, ya no tiene ni temor de eso. Entonces sí es un poquito preocupante, porque es hora de decir, no, Señor, yo realmente necesito ser un hijo o una hija tuya. Sí. Pero no tanta carreta ni tanto hablar, sino que realmente Dios pueda ver nuestro corazón arrepentido, convertido. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice que si se arrepiente la humanidad, que si el mundo se arrepiente y ora, entonces Él sanará su tierra, perdonará su pecado. Está en nosotros. Sí. Es que eso está en nosotros. Nosotros estamos aquí para abrir esa puerta de bendición, cambiar, creer al Señor en su promesa, o simplemente decir, no, todos los días vamos a seguir igual porque esto va a estar peor. Nunca. Para Dios, lo mejor es para sus hijos, la bendición es para sus hijos, está esperando a sus hijos para darnos absolutamente todo por lo cual Él pagó. Amén. Entonces, esta mañana pues les invitamos a orar, a decirle al Señor que nos vamos a poner delante de Él y que su perfecta voluntad sea obrada en cada una de nuestras vidas. Amén. Amado Señor, en esta mañana te queremos agradecer, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Te queremos agradecer, Dios mío, por la oportunidad que nos diste de estar aquí compartiendo esta porción de la Escritura, Señor. Gracias por cada persona que a través de estos medios nos está viendo, escuchó tu palabra, porque sabemos, Señor, que estamos en tiempos donde nuestra fe está siendo golpeada, donde nuestra fe está siendo afectada. Pero si algo nos dice tu palabra, Señor, es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que todo esto que nosotros decimos, hablamos, leemos, estudiamos, es para que nuestra fe, Señor, en ti no falte. Nuestra fe en ti, Señor, cada día se fortalezca. Nuestra fe en ti cada día crezca. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, porque esta mañana podemos confiar en que si nosotros te hemos recibido, si nosotros te hemos aceptado en el corazón, ningún tipo de maldición nos puede seguir. No vamos a estar con el temor de que alguien me dijo, me hicieron en la vida, me dañaron, no voy a poder salir, no voy a poder crecer. No, porque cuando aceptamos tu sacrificio, también aceptamos, Señor, tu resurrección. Y tu resurrección fue poderosa. Tu resurrección, Señor, nos da a nosotros el valor, la fuerza, la victoria en la vida.
Así que creemos, Señor, en ese sacrificio de la sangre de Jesús y en la resurrección para resucitar también mi vida, Señor, en tu nombre. Te pido, Padre, por aquellas personas que pueden estar sujetas, Señor, a alguna maldición por no haber recibido a Jesús en su vida. Y te pido que esta mañana ellos puedan abrir su corazón y orar para que tú entres a su vida, Señor, por aquellas personas que un día te conocieron pero que se alejaron y en esta mañana están diciendo: Dios mío, yo quiero acercarme a ti, pero te fallé. Yo quiero acercarme a ti, pero creo que me maldije cuando hice esto malo. Que hoy quede ratificado, Señor, que no hay maldición para tus hijos cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y te permitimos entrar. Esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, abrimos las puertas de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de todo lo que somos nosotros, para que tú habites en nuestra vida y cualquier maldición sea rota en el nombre de Jesús. También, Señor, queremos orar porque necesitamos, Señor, creerte. Necesitamos, Dios mío, poder hablar contigo. Necesitamos saber, Señor, que nosotros recibimos, que nos constituimos herederos de una promesa, pero por fe. Que no estemos razonando tanto, Señor, por qué Dios le da a este y a mí no. Por qué Dios a este lo bendice y a mí no, si este hace esto y este otro lo otro. Porque hay gente que imita el pecado. Quieren mirar qué persona pecó para imitar ese pecado y no imitar a personas que tienen fe. Es un problema humano, es un problema nuestro que tenemos que corregir. Así que te pedimos tu ayuda, Señor, para que nosotros ya dejemos de estar mirando a ver qué hacemos unos y otros. ¿Qué hace este y qué dejó de hacer? ¿Qué hace esta otra persona y qué no ha hecho? ¿Por qué esta persona Dios la bendice si ha hecho esto y a mí no, que no lo he hecho? Sino que entendamos, Señor, que tú a nosotros nos bendices por lo bueno que seamos, o por los mejores que nos creamos, o por los más orgullosos que seamos, o porque esta persona es mejor que esta, sino tú a nosotros nos bendices cuando nosotros nos atrevemos a creer en tu palabra, a creer en tu promesa y a caminar en ella. Ayúdanos, Señor, para no estar ya midiéndonos con otros, sino para aceptar de una forma humilde que, Señor, yo soy bendecido, yo soy usado, porque te creo a ti. Y por último, Señor, te pedimos que nos ayudes a entrar en pacto contigo. Estamos en momentos donde la tierra, la humanidad, está haciendo muchas cosas locas, Señor, está viviendo su propia vida, a su gusto, a su bienestar, a su placer. Y queremos entrar en este tiempo en pacto contigo para decir: Señor, realmente estas cosas afectan nuestra fe, realmente estas cosas golpean nuestra espiritualidad. Pero hoy queremos ratificar ese pacto, Señor, de que te hemos recibido en nuestro corazón, de que te vamos a amar, te vamos a seguir, te vamos a servir y nos vamos a separar de cosas, Señor, que tú no deseas, que a ti no te gustan. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque realmente lo que decía la pastora, Señor, tú eres el fuerte en el pacto, eres tú, nosotros somos los débiles. Te pedimos tu ayuda, Señor, para seguir adelante y para creer, Señor, así como creyó Abraham, así como creyó Noé, así como creyó David, Señor, en que cuando hacemos algo por ti, algo diferente, lo que nadie más ha hecho, entonces eso te agrada, Señor, y tú entras en pacto con nosotros. Bendecimos a toda la iglesia en esta mañana. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando por tiempos difíciles, que les está costando, Señor, creerte, que les está costando seguirte, que les está costando ver realmente, Señor, la vida eterna, y que congrasean con el mundo, congrasean con sus placeres, congrasean, Señor, con las cosas que les van a dañar, para que todo eso, Señor, se rompan esta mañana y todas esas personas puedan ser libres en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la iglesia, Padre, y te pedimos tu fortaleza en medio de este tiempo. Ayúdalo, Señor, a cada persona que nos ve, que hace parte de la iglesia. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas y que no dejes una sola palabra que les has prometido caer en tierra, Señor, sino que nos pongamos, Señor, en el papel tuyo y trabajemos para que todas esas palabras se cumplan en el nombre de Jesús, en su sacrificio y su resurrección. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón y te agradecemos por la oportunidad que tuvimos de poder transmitir a través de estos medios. Bendecimos a cada persona que estuvo conectada en esta mañana con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti muchas gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de volver a ti en este día. Gracias te damos, Señor. Gracias. Perdona todos nuestros pecados, perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a vivir esa vida como tú quieres que nosotros la vivamos. Aceptamos tu vida, Señor, que tiene que ser la nuestra. Te damos gracias
y salimos de aquí pues bendecidos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Mira aquellas personas que se están reconciliando contigo en esta hora, que están diciendo, Señor, perdóname, te he fallado mucho, pero otra vez vuelvo. Señor, tú dices que tú olvidas los pecados nuestros, y así como el faraón y sus carros quedaron enterrados en la mar, tú olvidas nuestro pecado y ese pecado queda enterrado allá. Ayúdanos a que a partir de hoy podamos comenzar a vivir vidas nuevas, diferentes, victoriosas en tu sacrificio, en el nombre de Jesús, Señor. Sean bienvenidos a este reino, sean bienvenidos a la bendición de Dios, sean bienvenidos a la fe. Damos muchas gracias y te bendecimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, entonces, pues gran bendición habernos conectado el día de hoy, haber compartido con ustedes. Por último, si hemos traído alguna ofrenda, algún diezmo voluntario, vamos a tomarlo ahí y vamos a orar. Con la ayuda del Señor, pues en esta semana estaremos informando qué vamos a hacer según las directrices que tengamos de nuestros gobernantes. Tomemos lo que hemos traído de forma voluntaria y oremos. Y de una vez oramos para quedar despedidos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana también queremos entregar lo que de forma voluntaria hemos traído para ti. Señor, entregamos estas ofrendas, estos diezmos que de forma voluntaria traemos y te agradecemos porque en medio de esta situación tan compleja que vive el mundo, siempre nos das a nosotros semilla para sembrar. Muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno que bendice a tu pueblo, que bendice a tus hijos, Señor. Así que te damos gracias por esa bendición y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de dar hoy algo para ti, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío, por tener algo que traer hoy, porque eso da muestra de que tú nos has bendecido, de que tú has sido bueno con nosotros. Bendecimos toda la iglesia, bendecimos los trabajos, las finanzas, los negocios, bendecimos toda el área financiera de las personas que nos ven en el nombre del Señor Jesucristo, de nuestras vidas, de la iglesia, en el nombre de Jesús. Y hoy damos, Señor, no por necesidad, no por obligación, porque tú amas al dador alegre. Recibe esto, Señor, porque lo damos con un corazón agradecido y sembramos con alegría. Y ahora, Señor, que nos vamos para nuestros hogares, que tenemos que ir a hacer nuestras cosas, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que la presencia tuya esté sobre nosotros, Señor. Que esta semana que viene sea una semana de bendición, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que la bendición tuya nos acompañe. Damos muchas gracias y entregamos cada labor y cada actividad de esta semana en tu nombre, Señor. Bendecimos, Dios mío, a toda la iglesia y a todas las personas que nos vieron en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias. Bien, iglesia.